Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este cuarto foro nacional de distribuidores minoristas de combustibles. Me preguntaban ahora si el foro va a ser todo virtual. No, estas dos presentaciones iniciales eran de invitados especiales a nivel internacional y no pudimos tenerlos presentes aquí, pero a través de las tecnologías pues los pudimos tener aquí con nosotros. En adelante parte de la, digamos, de la discusión que se va a generar ahora en los dos paneles, panel 1 y panel 2, precisamente queremos abordar ya aquí con los pies en la tierra, aquí en Colombia, si la movilidad eléctrica que plantea Movie es una alternativa viable en nuestro país, lo mismo que si lo que dice nuestro colega Jorge de Benito, hacia dónde van las estaciones de servicio en Colombia, si efectivamente, de acuerdo con las cifras que les voy a presentar, tenemos el mismo camino que recorrer que en España. Bueno, y esta presentación es precisamente tratar de poner aquí los pies en Colombia y a partir de cifras ustedes puedan conocer de primera mano lo que es la transformación del sector en los últimos 5 años. Ok, ¿ahí se escucha bien? Listo. Entonces, el sector de la distribución minorista de combustibles en Colombia. El contenido, no me voy a detener en este tema, pero voy a pasar punto por punto primero, detallando lo que desde la coordinación económica de COMCE y digamos de todo el equipo, porque en la administración del fondo hay diversos profesionales que trabajan en función de este sector, es lo que hemos llamado las 3 características principales del sector: regulación, alta heterogeneidad y dispersión. Este es el primer slide. Este sector es un sector altamente regulado en Colombia. Actualmente, digamos que desde el año 1953 con el Código de Petróleos, el artículo 4 y 212 declaró como utilidad pública toda la cadena de abastecimiento que hoy existe en el país, toda la cadena de distribución, y digamos que a través de la Ley 26 del 89, que es la que digamos creó este fondo para fiscal de fomento de nuestro sector Soldicom, que es el que hoy en día administra COMCE, en su artículo primero señala que dado que la cadena de distribución es un servicio público, el gobierno nacional puede determinar, entre otras variables, los horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, calibración, condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que influyen en la prestación del servicio, que ustedes como empresarios lo viven día a día con la alta regulación que tiene este sector, no solamente a través del decreto 1073 de 2015, que nosotros lo llamamos en COMCE la Biblia de los minoristas, sino también teniendo en cuenta que las estaciones de servicio son establecimientos de comercio abiertos al público, que tiene que seguir la regulación del Código de Policía, obligaciones ambientales, comerciales, lo que refleja la alta demanda de mano de obra que exige este sector. En promedio se entiende que por cada estación de servicio en promedio existen 7 empleados que dispone la estación. Entonces, lo primero es caracterizar el sector. Esto en España no es igual, no es tan altamente regulado. Lo decía Jorge de Benito, que se sujetan al Platts para comprar el combustible, situación que no sucede en este país y es en parte por la calidad de servicio público. La segunda característica muy importante es que es un sector muy heterogéneo. Esto los comisionados de la CRE, que agradezco mucho que estén aquí, doctora Mónica, lo han venido abordando en los estudios que han realizado del sector. Digamos que los agentes que participan en nuestro medio son parecidos, pero distintos.
Las estaciones de servicio se diferencian, entre otros aspectos, por la ubicación. No es lo mismo una ubicación en Antioquia que en Cartagena, etcétera, por el tamaño, por los servicios complementarios, por la atención al cliente, el tipo de producto, tipo de EDS, si es privada o pública, régimen especial, si está en zona de frontera o no, banderas, entre otros. Y ese rasgo de ser parecidos pero distintos tiene un papel trascendental a la hora de regular, porque no se regula agentes que tengan, como reitero, son parecidos pero se diferencian en su actividad. Y la tercera característica que toca el corazón de ustedes los empresarios es de las estaciones de servicio como tal, que son un negocio de volumen, es el tamaño en términos de venta. Nosotros en COMSE hablamos de tamaño galones mensuales, galones promedio mes de una estación de servicio, que así ustedes también evalúan sus estaciones de servicio. Resulta que en el sector, gracias al acceso que nos permitió el Ministerio de Minas al cubo del SICOM, que se ha venido trabajando desde la coordinación económica, en términos de ventas el coeficiente de variación es muy alto, es casi 1.2 veces, 120%, y cuando supera el 30% en estadística, lo que refleja es que existe una muy alta dispersión de datos, de manera que la media que puede ser la media de galones mes en el país, ni es representativa y refleja que el conjunto de datos no es homogéneo, que las estaciones son muy dispersas en términos de tamaño. Y una conclusión importante a la que se debe llegar en cualquier escenario, no tiene que ser el de estaciones de servicio, en cualquier otro sector, es que si se presenta esta alta dispersión, el sector hay que segmentarlo, si se quiere regular. Requiere necesariamente clusterizarlo o pensar en una segmentación porque el conjunto de datos no es homogéneo. Bueno, teniendo esas tres características, voy a pasar entonces a lo que son las cifras que sé que son del interés de ustedes, y es empezar por el comportamiento de ventas. En el tercer trimestre de este año, las ventas de gasolina corriente han caído más de un 5% para este tercer trimestre con respecto al año anterior, mientras que las de ACPM reflejan un ligero aumento del 1%. Ambos combustibles, si ven la gráfica superior izquierda, reflejan que desde el año 2021-20, después de la pandemia, veníamos con un aumento progresivo del 9 y 7% respecto a años anteriores. Pero ahora en este año 2003 vemos una caída importante, digamos la curva hacia plana, lo que refleja sin duda alguna desaceleración, que no sucede solamente en este sector, sino en el país. Se está viendo la desaceleración en general. Y eso lo que significa es que hoy en día no se consume a la misma tasa de crecimiento que en años anteriores, es decir, puede que se consuma un poquito más, pero no a la misma tasa que se venía en tiempos anteriores. El caso de la gasolina extra es un caso de libro, digámoslo así, porque demuestra que la gasolina extra es un bien suntuario, bien de lujo, como se suele decir en economía, con respecto a lo que es la matriz fósil energética, es decir, corriente, diésel y extra. El consumo ha caído en el último año más del 20% y en el agregado de los últimos 5 años más de un 43.5%. Ustedes ven ahí, es la línea azul, que es la que está cayendo. Ha caído más de un 43.5%. Creo que lo viven en las estaciones de servicio, que no se consume la misma cantidad de extra. Y esto en contraste al precio, que por eso es un bien, digamos, suntuario, porque el precio ha aumentado desde la pandemia más de un 61%, 61.4%, lo que hace que las preferencias de los consumidores cambien. Ahora, si miramos el comportamiento no trimestral, sino del semestre, entonces podemos ver que es una ventana de tiempo más amplia, son 6 meses, comparando los últimos 5 años. Es cierto que la gasolina ha caído el 5% en el primer semestre con respecto al 2022 y el ACPM ha aumentado ligeramente un 1%. Hoy en día esa caída en ventas de extra, lo pueden ver en la tabla, o lo que decía Jorge Benito, la tártara, la extra, ya hoy en día refleja el 1.2% en ventas, mientras la gasolina corriente representa el 53.2% de las ventas del consumo y el ACPM 45.4%.
Esto es importante por lo siguiente, desde la Coordinación Económica de COMCE, nosotros vemos que existe una alta correlación entre el comportamiento de ventas de los combustibles líquidos en el país y el PIB. Puede que esta correlación sea espúrea o no, no me voy a detener en eso, pero digamos, creo que Luz Mineral 0.8%, la correlación que existe entre el PIB y las ventas. Digamos, ¿qué significa eso? Que el 80% del comportamiento del PIB, de las ventas, perdón, lo refleja el comportamiento del PIB. Eso refleja dos ideas. La primera, que este sector puede ser el termómetro de la economía nacional. Conforme aumenta el PIB o el Producto Interno Bruto, es de esperar que aumente el consumo de combustibles. Nos movemos más, hay más comercio, se vende más combustibles. Y la idea dos, que también es muy importante mencionarla en este foro, es precisamente que podemos estar evidenciando un estancamiento, no solamente en las ventas, por la desaceleración en el consumo, sino que pueden haber indicios de estanflación. Yo sé que es un término económico, pero importante mencionarlo. Ahí menciono las dos gráficas de la variación anual del IPC que no baja. Eso refleja que la inflación no ha cedido, pero a pesar de que la inflación no cede, se esperaría que el crecimiento económico estuviera más acelerado, que hubiese más consumo ante una inflación más alta, y lo que sucede es todo lo contrario. Está cayendo el ingreso nacional y la inflación sigue alta. Aquí se puede ver la correlación, solamente quería traer esa gráfica para que ustedes tuvieran ideas también de lo que está sucediendo a nivel macro. Bueno, con respecto al mercado de banderas, Terpel, Primas y Chevron en su orden siguen liderando el mercado mayorista con una participación superior al 73%, siendo Terpel el de mayor participación o proporción de ventas. Ahí lo ven en el cuadro rojo con más del 43%, ventas promedio mensuales superiores a los, o en promedio de 153 millones de galones, seguido por Primas con 70.000 galones mensuales, del total de los 19 mayoristas que hoy en día tenemos identificados en el país. Siguiendo la explicación de las dos características de interés que vemos en el mercado, la alta heterogeneidad de los sectores, de los agentes y la dispersión de los datos, es importante mencionar que el top 5 de las ciudades que más venden combustible sigue siendo hoy en día Bogotá, con el 13% de gasolina y 11% de ACPM, lo sigue Medellín muy por debajo, casi que de 2 a 1, es decir, por cada 2 galones de gasolina que se venden en Bogotá se vende 1 en Medellín. Luego Cali, que es muy parecido a Medellín, Cartagena y Barranquilla. Por su parte, por departamentos, Antioquia lidera las ventas, tanto en gasolina corriente como en gasolina gasolina corriente y diésel. Luego lo sigue el departamento del Valle del Cauca, no menciono Bogotá a pesar de ser una ciudad y digamos que se compara con departamentos. Seguiría el Valle del Cauca, luego Cundinamarca y los Santanderes, Santander y Norte de Santander. En esos 5 departamentos se consume hoy en día el 40% del combustible y en las 5 ciudades principales que le mencionaba casi el 30% de las ventas. Con respecto a la distribución de las estaciones de servicio en el territorio, primero mencionar que somos, lo decía Mauricio, 6.287 estaciones de servicio que aportan al Fondo Soldicom, pero en el total, sumando las de ACPM, que son 117 más o menos, llegamos a las 6.400 estaciones de servicio activas. Primero señalar que cerca del 97% de esas estaciones de servicio son automotrices, siendo el 2% comercializadores industriales y el 0.61% fluviales. Y en segundo lugar, de ese 97% de estaciones automotrices, el 97.8% son públicas, es decir, abiertas al público, mientras que el 2.18% son estaciones de servicio privadas. Toda esta información está en la página del Fondo Soldicom para su consulta de ser el caso. Del total de las estaciones de servicio, es importante mencionar que Nariño hoy en día es la entidad territorial que más EDS reporta activas en SICOM, 633.
a pesar de no ser o no estar dentro de los 10 departamentos más densamente poblados del territorio. En segundo lugar lo sigue Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca. Llama la atención, por ejemplo, Bogotá, con 459 estaciones de servicio hoy en día activas en la ciudad. Bueno, esta gráfica sí que ha sonado en el medio y he conversado con minoristas sobre esta clusterización. Es la primera que hacemos, reitero, estos datos son del cubo de SICOM. Nosotros lo cruzamos con la base del Ministerio de Hacienda en el tema de la sobretasa, con el objeto de tener el número más exacto. Y esto refleja la alta heterogeneidad que tiene el sector con respecto al tipo de estaciones de servicio por combustibles. Hoy en día casi un 4% vende menos de 5.000 galones mes. Estaciones de servicio son casi 395 estaciones de servicio que no se ubican en las ciudades principales, sino en lugares donde no existe una demanda alta de consumo. Luego, aproximadamente 399 estaciones venden entre 5.000 y 10.000 galones, 12.91 entre 10.000 y 20.000 galones, es decir, 810 estaciones de servicio, y digamos el gran volumen, 22,55%, que más o menos son 1.420 estaciones, venden hasta 40.000 galones mes. Digamos que podemos hablar de un total de más de 2.968 estaciones de servicio con ventas inferiores a los 40.000 galones mes, que representan hoy en día el 41.7% del total, es decir, casi la mitad del parque de estaciones de servicio. Aquí es otro tema importante que lo mencionamos en los estudios de la CRE y en los comentarios, y es que la mediana o el percentil 50, es decir, el 50% de las estaciones de servicio en el país, la franja azul, que es el agregado nacional, vende menos de 37.000 galones mes, excluyendo obviamente las zonas de frontera, las estaciones de zona de frontera y los comercializadores industriales. Este es un dato importante porque si se analizan los márgenes de comercialización, esto es los costos regulados, en escenarios de libertad regulada, donde existe un precio máximo de venta, hay que revisar si los costos regulados están por debajo o no de los costos de oportunidad, porque si revisamos la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, están en esa mediana, de los 37.000 galones mes, y para ese tipo de estaciones de servicio, dado que el consumo es menor o la venta de combustible es menor, pues se esperaría que el margen de comercialización fuera un poco más alto, el margen de contribución que se conoce para poder reconocer los costos y gastos de estas estaciones de servicio, so pena de que puedan desaparecer o precarizarse en la venta del combustible. Ahora, con respecto a los precios promedio de venta sugeridos versus los reales, nosotros hicimos un análisis con las 18 ciudades principales que hoy en día, digamos, están en libertad vigilada, es decir, pueden fijar su precio de manera libre. Encontramos que es cierto, el precio regulado está por encima del real, lo que refleja en principio una alta competitividad en estas 18 ciudades principales. Por su parte, los precios promedios internacionales, si hacemos un comparativo, que sé que es un tema de interés del gobierno central por el interés del desmonte gradual de los subsidios, hoy en día sí se refleja que Colombia está por debajo de la media de Latinoamérica, tanto en gasolina corriente como en ACPM, mucho menos en ACPM que en gasolina corriente. Si el objeto del gobierno es llegar al promedio, pues tampoco se puede desconocer que Colombia es un país emergente, digamos, o una economía no tan grande, de manera que aumentar los precios de los combustibles puede tener efectos macro y microeconómicos, no solamente en el consumo, sino en las cadenas de producción que implica el combustible líquido como un insumo. Finalmente, la evolución histórica del IP, aquí me estoy yendo a la parte alta de la cadena, al primer eslabón, que es el productor, en este caso Ecopetrol, que es nuestro mayor productor en el país. Se ve en esta gráfica la desacumulación ininterrumpida del FEP, es cierto, se ha venido desacumulando recursos desde el año 2021 prácticamente,
después de la pandemia. Y aunque la brecha se ha ido cerrando en gasolina corriente, como se ve en la gráfica superior derecha, en el ACPM no. Y para darles un dato, pues digamos para el mes de junio de 2023 se podía estar hablando de un subsidio de casi 5.500 pesos por galón de ACPM, mientras que en gasolina corriente fue de 2.234 pesos. Un subsidio directo, no voy a entrar aquí a mencionar lo de los subsidios cruzados, que también es válida la discusión. Hoy en día casi el 30%, el 30% del precio de un galón de combustible son impuestos. Impuestos que no solamente son el impuesto a carbono y demás, sino el de la sobretasa, que no necesariamente se va a las carreteras o a la malla vial del país, sino también a pagar los medios de transporte masivos en el país, como el metro de Medellín o el metro de Bogotá, de manera que un consumidor final de combustibles líquidos termina subsidiando o aportando a esa movilidad externa. Si se hace el cruce, puede que el subsidio no sea tan alto como se piensa por parte del gobierno. Esta simplemente es para mencionarle la variación de precios de venta con respecto al IPC. Nosotros desde la Coordinación Económica insistimos, no porque lo diga la Coordinación Económica, sino porque así lo ha mencionado el Banco de la República en diferentes estudios, que el aumento progresivo de los precios de los combustibles tiene efectos inflacionarios. No solamente porque es un bien inelástico, las personas no pueden dejar de consumir el combustible al precio que sea. Si se pone muy costoso, igual lo tienen que seguir consumiendo porque pues, no se le puede echar agua al carro o andar a pie, entonces es inelástico. Y ahí se ve la relación, digamos, entre el IPC y el aumento progresivo de los precios, que de alguna manera también ha aportado a que la inflación no ceda en los últimos trimestres. Finalmente, 3 conclusiones para terminar mi presentación. La primera es, como sé que ahora se va a dar la discusión en el panel, es importante mencionarlo. El sector tiene estas 3 características que muy bien las identificó la CREC: alta heterogeneidad, enorme dispersión de datos y regulación alta del mercado, lo que hace que sea necesario no solamente revisar los márgenes de comercialización, sino revisar el tema de los costos de oportunidad real de ustedes, los empresarios, en la inversión privada en la cadena. En la medida en que no se incentive la inversión privada de los agentes, puede que la cadena sufra aguas abajo por la desinversión de recursos o pensar en otros negocios distintos a las estaciones de servicio. Lo segundo, no lo digo porque sea representante o no de los empresarios de las estaciones de servicio, sino porque apenas me parece evidente, hay que cuidar la cadena. La situación objetivo o deseable de una intervención, cualquiera sea por parte del regulador, debe buscar es promover la confiabilidad en el abastecimiento. Cuando una estación de servicio cierra en un pueblo porque no dan los costos y demás, es esa entidad territorial la que se queda sin abastecimiento energético. ¿Qué sucederá con las motos, no sé, la ambulancia del hospital? Si no existen incentivos privados para que llegue el abastecimiento confiable a los lugares más alejados del país. Y el tercero, que es importantísimo, es promover la libre competencia. Esto no lo dice COMCE, no lo dice Soldicom, no lo dice David Jiménez, está en una resolución, la 41390 del Ministerio de Hacienda, es que la regulación busque promover siempre la libre competencia y evitar, por ejemplo, el abuso de la posición dominante. Nosotros consideramos que los efectos exclusorios que se generan por prácticas restrictivas o anticompetitivas en el sector minorista pueden generar efectos persistentes que modifiquen la estructura de mercado. Es decir, traduciendo esto en palabras sencillas, pasar de un mercado competitivo a un monopolio, a una sola marca, a un solo dueño de estaciones de servicio, que luego modifican toda la estructura de mercado y se pone en riesgo la confiabilidad y el abastecimiento energético. Bueno, muy amables, muchas gracias.